Lo que vi tras la puerta no fue un pasillo iluminado, sino un pasillo oscuro y deteriorado como si estuviera abandonado. Y al fondo, había una mujer parada, vestida de rojo, sonriéndome de oreja a oreja. Buenas noches, Glenn. Te escribo porque, en serio, esta fue la experiencia más rara que me pasó en los años que estuve repartiendo comida en Guadalajara. Y no es una de esas historias de terror de vi una sombra o escuché algo raro. Esto fue otra cosa. Pasó un jueves bastante lento del mes de febrero. Lo recuerdo porque en serio hacía mucho frío y yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. El teléfono sonaba a cuentagotas, y aunque había trabajado todo el día, casi sin descansar, apenas había reunido para un paquete de tortillas y la gasolina que había gastado. De repente, el restaurante de parrillas y pollos asados para el que trabajaba recibió un pedido grande, bastante grande de hecho, casi para un banquete. Tomé el pedido y, dada la cantidad de comida, yo esperaba que la propina fuera igual de grandiosa. La dirección era rara, ni la conocía a pesar de haber vivido en Guadalajara como por 3 años. El lugar era un edificio viejo, pero bastante bonito. Ahora debo mencionar una cosa importante, y es que el restaurante para el que trabajaba tenía una política de que la comida se debía llevar a la puerta del cliente, no a la puerta de su edificio, a la puerta de su casa, de su departamento, como fuera. Muchas veces los clientes que vivían en edificios entendían que esa tarea era imposible y bajaban a recibir la comida, pero había otros bastante necios que no entendían que yo no tenía la llave de sus edificios y no podía entrar. Al principio todo estaba normal. Me bajé de la moto y subí las escaleras hasta el pórtico del edificio, y me lamenté al ver que el cliente no me estaba esperando detrás de la reja, aunque de inmediato me di cuenta que la reja estaba entrejunta, y la puerta de cristal que daba al lobby también estaba abierta. Miré a los lados y no había nadie en el lobby, aunque también había un pequeño puesto de guardias de seguridad, pero estaba vacío. Ese edificio estaba raro, ya que sentía mucho el silencio del lugar y la falta de actividad en los pisos de arriba. Yo tenía que hacer mi entrega en el piso 12, y para mi desgracia, muchos edificios tenían puertas de acceso con llave, y los ascensores igual, así que a veces tenía que subir las escaleras. Pensaba que esto último sería el caso, pero al final decidí probar el ascensor, y aunque tenía un lector de llave electrónica, pensé que valía la pena intentar usarlo. Me subí, y para mi sorpresa, el ascensor solo tenía botones hasta el 9º piso. Mi mente comenzó a buscar excusas, y esta vez pensé que el ascensor no llegaba al piso 12, porque ese era el penthouse del edificio. Al final decidí que al menos intentaría subir al piso 9, y ya desde ahí solo tendría que subir 4 pisos más. Me subí al ascensor, marqué pero no subió. Se cerraron las puertas, pero el ascensor se quedó estático en el sitio. Apreté el botón para abrir las puertas, pero este tampoco reaccionó. Y ahí sí me puse nervioso al creer que me había quedado atascado, cuando de repente, los números en el panel comenzaron a parpadear. La sensación que tuve fue extraña. El ascensor tembló, como si estuviera dudando en si subir o no. Y de pronto, sentí un empujón hacia abajo, mientras esa caja metálica comenzaba a moverse hacia arriba. Traté de calmarme, aunque sinceramente sentí que subí demasiado rápido para un edificio que solo tenía supuestamente 12 pisos. Miré, y el número de destino decía 12, aunque los botones solo eran 9. Y mientras el ascensor subía, tenía el corazón acelerado, la espalda se me estaba encorvando y se me estaba haciendo difícil respirar. Mientras tanto, el panel no dejaba de parpadear, marcando el piso 12 como destino. Y de pronto el ascensor se detuvo y la puerta se quedó ahí, trabada. Podría jurar que el ascensor había subido mucho más que 12 pisos, por la velocidad a la que iba. Pero esa estaba lejos de ser la cosa más extraña que estaba por pasar.
Después de unos segundos temblando, la puerta del ascensor comenzó a abrirse, con crujido horrible como si llevara años sin abrirse en ese piso. Lo que vi tras la puerta no fue un pasillo iluminado ni el lobby de un departamento hermoso, sino un pasillo oscuro y deteriorado como si estuviera abandonado. Y al fondo, iluminada solamente por la luz que salía del ascensor, había una mujer parada, vestida de rojo, sonriéndome de oreja a oreja. Mi cuerpo reaccionó al instante. No me dio tiempo de pensar porque el miedo me llenó de golpe. Ni bien esa mujer comenzó a caminar hacia mí con paso lento. Yo empecé a presionar el botón para que la puerta se cerrara. Estaba aterrorizado y quería salir de ahí cuanto antes. El sonido del ascensor agitándose me ponía más nervioso todavía, y los números titilando me hicieron pensar que en cualquier momento iba a cerrarse. Pero no hacía nada. Yo no podía apartar la vista de ella, y sentía un frío recorriéndome la espalda porque tenía el sentimiento de que si esa mujer me alcanzaba algo terrible, me iba a pasar. Seguí presionando el botón una y otra vez mientras esa mujer se acercaba, caminando despacio. Y finalmente, el ascensor reaccionó, y la puerta se cerró de golpe. Un segundo después sentí que quedé un segundo suspendido mientras el ascensor bajaba a toda velocidad. Bajó tan rápido al lobby que pensé que iba a vomitar cuando me bajé. Casi me caigo, pero me sujetó un guardia de seguridad y una mujer que me preguntaron cómo había entrado. Gracias a Dios aún tenía las bolsas con el delivery en mis manos, porque si no esas personas hubiesen llamado a la policía. Me quedé sin palabras por un segundo, pero para mi fortuna, se calmaron bastante cuando entendieron que solo era un repartidor, y cuando unos minutos después, una vecina bajó por las escaleras para recoger el pedido junto a un par de amigos. Obviamente no les quise explicar qué me había pasado en el ascensor, así que solo les dije que me había quedado atascado. Ahí fue cuando me dijeron que estaba dañado desde hacía varios días. Yo no entendía nada. No podía entender cómo había subido o por qué el ascensor había funcionado así. La seguridad del edificio era estricta, y ellos tenían lectores de tarjetas. Yo no tenía una, y cuando les dije que las puertas estaban abiertas cuando llegué, les costó mucho creerme. El guardia se mostró escéptico, asegurando que él no se había descuidado en ningún momento, que solo había tardado un minuto en el baño y se aseguró que la puerta y la reja estaban cerradas. Me preguntó de nuevo cómo había entrado. Al final yo no sabía qué responder. La clienta por suerte salió a mi rescate, diciendo que ella había pedido un delivery de comida y que estaban importunándola a ella y su repartidor, es decir, yo. Le entregué la comida, me pagó y en efecto, me dieron una excelente propina y se disculpó por lo molestos que eran con la seguridad. Yo estaba tan nervioso que no recuerdo qué respondí y simplemente me fui. A lo largo de la noche estuve dándole vueltas a todo y la verdad es que no pude quitarme la imagen de esa mujer de rojo caminando hacia mí. El miedo seguía atorado en mi pecho, aunque la lógica me decía que había sido una especie de alucinación. Y a decir verdad, yo no lo descarto. Ni siquiera descarto la posibilidad de que haya tenido un brote psicótico y que todo lo que vi lo haya imaginado, mientras estaba encerrado en el ascensor. No tengo historial psiquiátrico de ningún tipo, pero había estado viendo un montón de videos y películas de terror esos días, y quizás todo fue una combinación de cansancio y sugestión. Sin embargo, sin importar la explicación, lo que viví esa noche fue lo más aterrador que jamás haya experimentado en mi vida. Y créeme, de ahí en adelante, cada vez que tengo que subir a un edificio con ascensor, tengo un mini ataque de pánico. No sé si alguna vez sabré qué pasó realmente, pero esa experiencia se me quedó grabada como si fuera un mal sueño. Cuando cumplí 18 años, no logré entrar en la universidad, no al menos en la carrera que quería, y para apoyar económicamente en casa y no ser una carga para mi papá,
decidí trabajar como repartidora en una app de entregas. Mi hermano me prestaba su moto y yo hacía entregas por toda Caracas. Eso fue a finales del 2021. Una noche fui a buscar un pedido grande de comida, pero en serio muy grande. No sé cómo logré acomodar todo dentro de la caja y me fui directo a la dirección, que me quedaba a unos 20 minutos en una zona conocida como Colinas de Bellomonte. Era viernes por la noche y había mucho movimiento por la calle, aunque ya fueran las 11 de la noche. Pero a medida que me fui alejando de la zona más comercial y seguí viajando hacia la dirección que me habían dado, las cosas se calmaron y había bastante paz y silencio. A todas estas, cuando llegué a la dirección de entrega, en un edificio alto, una chica me llamó y me dijo que ya su amiga estaba bajando, que tuviera paciencia, por favor, ya que el ascensor estaba descompuesto. Este detalle es importante, ella dijo amiga. Me quedé estacionada frente al edificio, esperando que la reja se abriera y que una chica saliera con el pago. Podía escuchar que en uno de los pisos altos había una fiesta porque se escuchaban risas y música. Yo, mientras tanto, estaba ahí sentada. Hacía frío porque era noviembre. Y además esa parte de la calle estaba iluminada solo por un poste de luz blanca que estaba un poco más arriba, a la derecha. Este detalle también es importante. Después de esperar unos segundos, no creo que haya pasado ni siquiera un minuto, la reja se abrió. Pero en lugar de una chica, un hombre muy alto con la cara lampiña y los ojos grandes me saludó y me preguntó si era la repartidora. Esa pregunta se me hizo muy extraña. ¿Acaso no veía el enorme bolso lleno de comida que tenía en la parte de atrás de la moto? Fingí cordialidad y le dije que sí. Y él me dijo que era amigo de Natalie, la chica que había pedido el delivery. Antes de comenzar a sacar todos los paquetes del bolso, le pedí que realizara el pago, y él sacó de su bolsillo una tarjeta de débito bastante gastada, tanto que el nombre del banco era ilegible, y apenas podía verse que había sido azul. Yo la tomé y saqué el punto de venta. Al instante, ni bien introducir la tarjeta en la ranura, la máquina me dio error. Ese sujeto extraño me pidió que reintentara, mientras un olor rancio comenzaba a llegarme a la nariz. Asumí que ese sujeto tenía mala higiene, aunque se veía bastante pulcro. Volví a introducir la tarjeta en la ranura, pero de nuevo daba error, y con mi mirada hundida en la máquina, noté algo de reojo. El poste de luz que estaba unos metros más arriba nos iluminaba de derecha a izquierda, y mi sombra alargada se podía ver por toda la acera, bajando el camino. Pero ese sujeto, parado frente a mí, no tenía sombra. Mi reacción inmediata no fue de miedo, sino de confusión absoluta, y creo que estuve unos segundos congelada, pensando explicaciones posibles para la ausencia de sombra. No encontré ninguna, y ese hombre con voz ronca me repitió que volviera a pasar la tarjeta. Me empecé a sentir muy incómoda. Cuando introduje la tarjeta una última vez y la máquina arrojó error, yo aproveché para mirar disimuladamente hacia la izquierda y luego hacia sus pies. Ese hombre no proyectaba ningún tipo de sombra, y sé que él supo que yo lo había notado, porque cuando alcé la mirada temblando, él me estaba sonriendo con malicia. El olor rancio se había multiplicado, y ese hombre emanaba un aura siniestra. Tartamudeando le pregunté si no tenía otro método de pago, y él simplemente se limitó a decirme que pronto volvía, antes de abrir de nuevo la reja, sin llave ni nada, y pasar al interior del edificio. Me resulta difícil explicar el mal presentimiento que me daba ese sujeto, y comencé a considerar cancelar el pedido, o llamar a Natalie para que hiciera una transferencia bancaria y dejarles la comida en la acera. Pero justo cuando estaba a punto de tirar la comida en la puerta y huir, el sonido de varias voces animadas me detuvo. La reja del edificio se abrió, y dos chicas jóvenes con un chico abrieron la puerta y me preguntaron mi nombre. Les dije que sí,
y me dieron las gracias antes de ofrecerme la tarjeta para pagar. Uno de los chicos se quejó por el olor rancio, y aprovechando que los tres estaban exactamente donde había estado ese sujeto, noté que ellos sí tenían sombra. Es decir, que yo no me había confundido ni malinterpretado nada. Tomé valor y les pregunté si el sujeto que acababa de entrar no era amigo de ellos, ya que iba a pagar y llevarse el pedido. Y no fue que ellos me dijeran que no lo conocían. Es que literalmente me dijeron que no se cruzaron con ningún hombre. Solo habían pasado unos segundos desde que ese hombre entró, hasta que ellos salieron por la reja. Y si lo que decía Natalie era cierto y los ascensores estaban dañados, no creo que hubiese forma de que ese tipo los evitara. Una de las chicas notó el miedo en mi mirada justo cuando terminamos de hacer el pago, y me preguntó si algo había pasado. La verdad, estaba demasiado nerviosa para conducir, así que les dije la verdad de lo que había visto. Los tres parecían más bien emocionados, como si les hubiera dado tema de conversación para el resto de la noche, pero al menos tuvieron la amabilidad de darme algo de refresco y de quedarse conmigo unos minutos hasta que dejaron de temblarme las manos. No sé si me creyeron o no, pero al menos no me dejaron sola, porque estoy casi segura de que en el momento que ellos se fueran, ese hombre regresaría. Esto me sucedió en Valencia, España, hace muchos años, en el 2004 para ser exacto. Yo tenía 19 años recién cumplidos y estaba repartiendo comida. Era sábado por la noche y el turno estaba bastante activo en el restaurante. Apenas llegaba al restaurante, me volvían a mandar con otro pedido. En una de esas me tocó una entrega en el centro de la ciudad, y la primera cosa rara que noté fue la calle. A pesar de que era sábado por la noche en el centro de Valencia, aquello estaba vacío y muy silencioso. No digo que estuviera tranquilo, con unas pocas personas. Digo que literalmente no había un alma en esa calle. Les puedo asegurar que eso era raro porque a las 11 de la noche todavía había locales abiertos. Gente que salía a cenar y cosas así. Pero en esa calle parecía que todos se habían escondido al mismo tiempo. Me fijé en eso, pero terminé restándole importancia y me detuve frente a la entrada del pequeño edificio donde debía hacer mi entrega. Vi el número que me habían dado de apartamento y marqué el número en el intercomunicador. Al otro lado me contestó una mujer. Le dije que era el repartidor con un pedido para Ana. Me confirmó que era ella y me dijo que iba bajando, que le diera un segundo. Yo miré hacia arriba y el edificio no era muy alto, solo 5 pisos, así que pensé que iba a tener que esperar poco. Sin embargo, cuando pensé que ella ya había colgado, pasó algo. No sé si llamarlo raro, pero fue un detalle importante. La llamada se quedó abierta. Escuché los pasos de la mujer alejándose y el ruido de una puerta cerrando, así que asumí que por accidente no había colgado el teléfono, y me quedé ahí parado con la comida en la mano, escuchando el ruido blanco que venía del otro lado de la línea, como si yo estuviera dentro de su sala de estar. Al principio todo fue silencio, pero un momento después comenzaron las risas. Eran risas de niños pequeños, muy nítidas. Pude oír sus pasos corriendo por toda la sala y el sonido de una pelota rebotando. Era como un juego, y por los tonos de las risas, pude contar que eran como 2 o 3 niños saltando y diciéndose cosas. Nada del otro mundo. Uno gritaba que se la pasara, y el otro gritaba que lo hicieran con cuidado porque podían romper algo. Todo eran carcajadas y a mí me dio risa porque me recordaron a mis primos pequeños. Y entonces Ana bajó. No creo que haya tardado más de 2 minutos en llegar. Salió por la puerta y era bastante joven, 20 y tantos, con el pelo recogido. Se le notaba el cansancio en la mirada, pero sinceramente me pareció demasiado joven para tener 3 niños, y la comida demasiado escasa para 4. Me dio el dinero, le di la bolsa, y sin malicia le dije a modo de broma que se notaba que sus hijos no paraban.
A todas estas, ella no le había puesto atención al ruido de fondo, y cuando vio el intercomunicador me preguntó de qué hablaba. Yo insistí que sus hijos estaban inquietos, y que los podía oír por el intercom, y ahí la sonrisa amable que tenía se le borró de la cara. El gesto de Ana se volvió muy serio en un instante, y la cara se le puso pálida, como si le hubieran sacado la sangre del cuerpo. Fue increíble. Pensé que se iba a desmayar ahí mismo. Se le quedó la boca medio abierta, y miró más de cerca el intercomunicador, como si acabara de escuchar una voz que no quería escuchar. Yo pensé que no me había entendido, así que repetí, incluso riéndome un poquito, que seguro había colgado mal. Ana no se rió, y creo que ni siquiera parpadeó. Solo se quedó escuchando y sí, el intercomunicador seguía abierto, y aún se escuchaba el ruido de los niños jugando al otro lado de la línea. Las risas seguían ahí, sin saber que alguien afuera los oía. O eso creía yo. De vez en cuando sonaba una vocecita diciendo algo que yo no entendía bien, y otra respondiendo con esa risa chillona. La mujer apretó la bolsa de comida con fuerza, y me susurró con la voz quebrada que ella vivía sola. A mí me dio un frío raro, pero yo todavía estaba en modo explicación lógica. Le dije que tal vez era una interferencia con el departamento de otro vecino, mientras el ruido en la sala cambiaba. Y en lugar de risas comenzamos a escuchar llanto, como si los niños estuvieran entrando en pánico. Me comencé a poner ansioso, mientras ella negaba con la cabeza, diciéndome que no había niños en ese edificio. Y además, en la pantalla del intercomunicador se veía el número de su piso titilando. No era ningún error. Era el número de su departamento y la llamada estaba abierta. Ana lo vio también y la vi tragarse un sollozo antes de llorar. Pero no llorar bonito, sino de angustiada. De esos llantos que vienen con mucho miedo. Yo me quedé tieso porque no sabía qué le estaba pasando y además los niños seguían llorando feo. Yo intenté calmarla y le dije que subiéramos, que seguro era una confusión nada más. Y justo ahí la llamada se colgó de golpe. Fue como si alguien del otro lado hubiera escuchado que estábamos hablando y decidiera cerrar la comunicación. En el instante en que se cortó, el silencio del portal se volvió muy pesado porque ella me había dicho que no vivía con nadie. La calle ya estaba callada, pero en ese momento fue como si a los dos nos hubieran encerrado en un sitio donde no se escuchaba nada. En serio, nada. A mí me subieron los nervios tarde y pude hasta sentir que me latían los oídos. No sabía bien qué decir o qué hacer en esa situación, hasta que sentí que esa mujer me agarraba el brazo temblando para que yo no me fuera a ir. Yo miré alrededor como si fuera a ver a alguien asomado en las escaleras del portal, pero estábamos solos. Nadie salió del edificio, y nadie hizo un solo ruido mientras ella seguía llorando. Yo tenía que irme a trabajar, pero esa noche, no sé, me salió del corazón quedarme con ella. Me dio pena dejarla así, sola. Y también, si soy honesto, me daba un poco de miedo irme solo por la carretera, habiendo escuchado algo tan raro. Tenía un presentimiento extraño. Le dije que si quería podía quedarme un momento, y ella asintió suavemente y nos sentamos en un banquito de madera que había para esperar dentro del lobby del edificio. Ana estaba con la bolsa de comida en el brazo, y yo con el casco. Éramos dos desconocidos atrapados en una situación rarísima, y sin entender qué había pasado. Pero al rato, cuando ella recobró la calma y pudo hablar, me explicó lo que creía que había pasado. Antes de alquilar ahí, el casero fue muy sincero. Le contó por encima que una familia vivía en ese piso, que eran los anteriores dueños. Tenían 3 hijos y todo les iba bien. Pero una noche tuvieron un accidente de tránsito, y los niños y el padre murieron. Cuando dijo eso, sentí una punzada en el estómago, y aunque le quise decir algo, lo típico de que tal vez había sido otra cosa, yo mismo no me lo creía. Así que me quedé callado.
Ella siguió diciéndome que, desde que se mudó hacía 3 meses, escuchaba cosas de vez en cuando, pero nunca algo así, y nunca por el intercomunicador. No sabía cómo ayudarla, si abrazarla o si sugerirle que llamara a alguien. Incluso pensé en decirle que se fuera de allí, pero al final hice lo único que podía: ofrecer mi compañía hasta la puerta de su departamento. Ana aceptó y subimos juntos hasta el último piso, y la dejé en la puerta. Miré con cuidado adentro, y en efecto ese departamento era el de una soltera, bastante vacío, y sin ningún niño a la vista. Le dije que se cuidara y le deseé una buena noche. Ana me dio las gracias, y cuando la puerta se cerró, salí corriendo escaleras abajo, como si un monstruo me estuviera persiguiendo. No paré de correr hasta que salí a la calle y me subí a mi moto. Todo estaba solo. Sábado por la noche, centro de Valencia, y parecía un martes a las 3 de la mañana. Arranqué la moto y me fui. Y juro que esa noche, cada vez que me sonaba el teléfono de pedidos en el restaurante, me daba un sobresalto. Estuve así durante semanas, hasta que poco a poco superé la historia. Pero nunca supe nada más de Ana.